Bueno, quería empezar por agradecer primero a Rafa Ferrando y después al Planetario de Castellón por haberme invitado una vez más a participar en estas jornadas, porque en ocasiones anteriores que también me habían invitado, pues por cuestiones de agenda no había podido venir aquí, y finalmente este año he podido efectivamente asistir. Y este es un año especial desde el punto de vista de las líneas de investigación en las que yo suelo trabajar, porque este año hay una misión espacial viajando hacia Júpiter, una misión espacial de la Agencia Espacial NASA denominada Juno, de la que me gustaría hablar esta tarde. Y también me gustaría hablar un poco del placer de la observación astronómica y de cómo ese placer que nos suscita la observación del cielo nocturno, con imágenes tan espectaculares como esta o como las que hemos podido estar viendo esta tarde o ayer, puede transformarse en ciencia, cómo los aficionados pueden producir datos de calidad suficiente como para avanzar en la ciencia. Y yo voy a hablar de una misión espacial de NASA y de cómo los aficionados a la astronomía que observan los planetas gigantes como Júpiter pueden hacer una contribución fundamental y absolutamente necesaria en el éxito de esta misión espacial. Vamos a hablar un poquito de Júpiter. Júpiter es un planeta gigantesco, es un planeta que es de los que llamamos gigantes gaseosos, es una bola de hidrógeno y helio enorme. Tiene 71.400 kilómetros de radio. Esta es una imagen obtenida en diciembre del año 2000 por otra sonda espacial norteamericana, Cassini, en su viaje a Saturno. Y si comparamos esta imagen de Júpiter a escala con el tamaño de la Tierra, vemos por qué efectivamente hablamos de gigantes gaseosos, planetas tan grandes que estructuras atmosféricas que podemos observar en ellos son más grandes que planetas como la Tierra o que algunas de sus gigantes gaslunas, como este satélite Io, uno de los 4 satélites descubiertos por Galileo Galilei en el año 1609. Este tipo de planetas son planetas gaseosos, son atmósferas masivas, extensas, en las que si nos sumergiéramos en su interior no podríamos encontrar una superficie definida. Además son planetas que giran muy rápidamente sobre su eje. Son planetas en las que su periodo de día-noche es de unas 10 horas. En el caso de Júpiter, 9 horas, 55 minutos, 43 segundos. Giran muy deprisa. Y están orbitados por numerosas lunas, de manera que además del interés que suscita el propio estudio de estas atmósferas tan espectaculares, con estos colores rojizos y blancos que vemos aquí, en realidad son sistemas planetarios en miniatura en los cuales podemos estudiar desde ciencias atmosféricas hasta geología. Otra característica importante de estos planetas, como Júpiter, pero también Saturno, es que están muy lejos del Sol. Júpiter orbita al Sol a una distancia que es 5 veces superior a la distancia a la que nosotros, la Tierra, lo hace. 750 millones de kilómetros de distancia separan a Júpiter del Sol. Esto hace que sean planetas muy fríos, en los cuales gases que en nuestro planeta estarían en forma de gas se condensan formando nubes que los cubren permanentemente. Y esto es fundamental para la misión espacial de la que voy a hablar, porque estos planetas, Júpiter y Saturno, están permanentemente cubiertos por nubes que nos ocultan su interior. Son nubes formadas en este caso, por amoníaco, un gas en las condiciones de temperaturas de la Tierra que aquí se transforma en cristales de hielo que lo cubren permanentemente y que nos impiden ver el interior profundo de este planeta. Y son planetas muy interesantes, tan interesantes que han sido visitados en numerosas ocasiones por diferentes misiones espaciales. La primera vez en el año 1974 por una sonda llamada Pioneer 11, y la última vez por la sonda Cassini, por la sonda Nuevos Horizontes en el año 2007, cuando se realizaba una maniobra de aceleración gracias al campo de gravedad de Júpiter para poder llegar a Plutón el verano pasado. Júpiter es un planeta especial, es 317 veces más masivo que la Tierra. Es tan masivo que si queremos estudiar aspectos tan complejos como la formación del sistema solar, tenemos que estudiar cómo se formó este planeta, porque es el principal ingrediente de la formación de un sistema planetario como el nuestro. Lo hemos observado en numerosas ocasiones y gran parte de los secretos de Júpiter se encuentran en su interior profundo, ese interior que no podemos ver por estas nubes. En el año 1995 los americanos fueron capaces de enviar una sonda que penetró en el interior de la atmósfera de este planeta, pero esa sonda solamente pudo funcionar durante unos 150 kilómetros profundizando en el interior de esa atmósfera para finalmente perder la señal de radio con la Tierra y primero con el orbitador al cual enviaba sus datos y también con los radiotelescopios terrestres que hacían un seguimiento de la sonda al penetrar la atmósfera de Júpiter. Y Júpiter es un planeta con una atmósfera estaba obtenido a partir de imágenes de la sonda Cassini de diciembre del año 2000. Vemos estructuras meteorológicas que se mueven en la dirección de los paralelos, algunas van
de oeste a este, otras van en sentido contrario. Hay tormentas convectivas. Esta es una tormenta que, si se desarrollara en la Tierra, tendría unos 4.000 kilómetros y naturalmente sería mucho más intensa que todos los huracanes terrestres que podríamos observar a lo largo de un año. Esta es una película que abarca unos 10 días. Vemos un pasillo de tormentas en esta región y un gran anticiclón, la gran mancha roja de Júpiter, que hemos estado observando ininterrumpidamente desde finales del siglo XIX. Este es el otro lado de Júpiter, observado también permanentemente. Vemos que hay otros grandes anticiclones semejantes a la gran mancha roja de Júpiter, como este de aquí, que se formó a partir de la fusión de estructuras circulares como estas. Estos anticiclones son capaces de fundirse y de crecer hasta formar anticiclones de mayor tamaño, como este de aquí. Estos son procesos que hemos visto en ocasiones gracias a las imágenes producidas o proporcionadas por astrónomos aficionados de todo el mundo. Y ahora está a punto de llegar hasta Júpiter la misión Juno. Este satélite, que aquí vemos en su centro de desarrollo en Estados Unidos, que fue lanzado el 5 de agosto del año 2011, que llegará este mismo verano, el 4 de julio, no es que sea una fecha especialmente... matemáticamente no es que sea esa fecha exactamente cuando va a llegar hasta Júpiter, pero es la que los americanos han decidido naturalmente que es la que van a poner como fecha de inserción orbital oficial en la órbita de Júpiter. Y esta es una misión corta, solamente durará hasta octubre del año siguiente, del año 2017, y tiene un presupuesto importante, 1.100 millones de dólares en esta misión espacial, porque Júpiter es un planeta que realmente queremos explorar con muchísimo detalle. Esta es una imagen de la Tierra obtenida por Juno en uno de sus sobrevuelos cercanos a la Tierra para coger suficiente energía gravitacional, acelerarse y poder llegar hasta el planeta Júpiter en una escala de tiempo razonable. Interesante, porque si acudimos a la mitología clásica, y acudimos a pinturas como este cuadro de Rubens en el que vemos a Zeus, Júpiter, y su esposa Hera, el nombre latino de Hera es Juno. Por supuesto, en una mitología como la grecolatina, es una mitología patriarcal en la que muchos de los mitos de los dioses están relacionados con las infidelidades del dios Júpiter acudiendo a la Tierra para visitar a sus amantes, ocultándose de la vista de su celosa esposa bajo un manto de nubes. Y el nombre de Juno proviene de esto. Juno es una misión para explorar por debajo de esas nubes, para saber qué es lo que está ocurriendo en el interior de Júpiter, ese interior inexpugnable que nos interesa tanto. Esta es una recreación artística de la misión Juno orbitando alrededor de Júpiter con la Tierra a escala comparativa. Y su objetivo es desvelar lo que ocurre en el interior de Júpiter, porque Júpiter oculta un misterio muy importante. Pensamos que el interior de un planeta como Júpiter es un planeta en el que en su interior tiene que haber un núcleo de material, una especie de protoplaneta formado en las etapas primitivas de la formación del sistema solar. Cuando el sistema solar estaba formándose, había un disco de material alrededor del Sol en el cual había material sólido. Y ese material sólido, flotando en un disco alrededor, orbitando alrededor de un disco alrededor del Sol, era material sólido con diferente composición química en la región interior del sistema solar y en la región exterior del sistema solar. Si pensamos en planetas como el nuestro, como la Tierra, o como Mercurio, Venus o Marte, hablamos de planetas terrestres formados por rocas. Si pensamos en planetas como Júpiter o Saturno, vemos que son planetas formados principalmente por hidrógeno y por helio. Y hay una región en la cual las cosas cambian bruscamente. Pensamos que en el sistema solar primitivo, las temperaturas eran altas en el interior de este sistema solar primitivo y más bajas en el sistema solar exterior. Tan bajas que el material podía condensarse fácilmente. Y la molécula más abundante en el universo después del hidrógeno y el helio es la molécula de agua, que cuando se condensa forma hielo de agua, mucho más abundante que los materiales rocosos de silicatos o de metales que pueden formar sólidos y formar planetas en las regiones interiores cercanas a una estrella, orbitando en estas regiones mucho más cálidas. La consecuencia de esto es que en el sistema solar interior había mucho menos material sólido que en el sistema solar exterior, donde había mucho más material sólido capaz de acumularse por el efecto de la gravedad. Ese material sólido puede formar protoplanetas de gran tamaño, que no podemos observar, porque esto ocurrió hace mucho, mucho tiempo, cuando el sistema solar tenía menos de 5 millones de años de edad.
Y pensamos que en esa época se formaron los núcleos de los planetas gigantes, núcleos helados, con masas tan elevadas que fueron capaces de atraer el inmenso hidrógeno y helio que flotaba en esta nebulosa protosolar en la época de la formación de Júpiter. De manera que lo que nos dicen los teóricos de la formación del sistema solar es que en el interior de Júpiter, muy por debajo de este manto de nubes y de esta atmósfera extensa de decenas de miles de kilómetros de hidrógeno, debería de haber un núcleo de material helado con una masa de aproximadamente 5 veces la masa de la Tierra o 10 veces la masa terrestre. Y la misión Juno está destinada a encontrar este núcleo o desmentir su existencia. Esta es una imagen artística de cómo se podría formar un planeta gigante gaseoso cuando se forma este núcleo de materiales helados con una gravedad suficiente como para empezar a atraer todo el hidrógeno y el helio de su alrededor, formando otro sistema de disco en el cual se pueden formar también simultáneamente toda una especie de sistema solar en miniatura, esos satélites de los que hablábamos antes, que fueron descubiertos por Galileo inicialmente en el año 1609 y después las lunas menores descubiertas en épocas modernas. ¿Cómo podemos saber eso? Si el interior de Júpiter está aislado del exterior por esos decenas de miles de kilómetros de atmósfera. Lo podemos saber si establecemos una misión espacial con órbitas elípticas muy alargadas. Porque cuando una sonda se mueve en una órbita elíptica como esta, experimenta efectos de gravedad que dependen de la estructura interna que tiene ese planeta. Y si nos acercamos lo suficiente, podremos sentir los efectos de gravedad del interior de Júpiter. Esta es una misión que va a pasar muy cerca de la superficie del planeta, a unos pocos miles de kilómetros, 2.000 kilómetros de altura por encima de las nubes. Y va a ser capaz de sentir el campo de gravedad interno de esas regiones internas del planeta. De manera que la órbita no va a ser una órbita perfectamente elíptica, sino que va a tener pequeñas deformaciones. Y es mediante la exploración de estas pequeñas deformaciones capturadas por radiotelescopios desde la Tierra que vamos a saber si efectivamente Júpiter se formó como pensamos que se formó, o si nuestras teorías están completamente equivocadas y tenemos que pensar en algo nuevo. Y este es el principal objetivo de esta misión espacial. Un objetivo tan importante que ha hecho que esta misión no tenga una cámara adecuada para estudiar la atmósfera superior del planeta. Sin embargo, tiene otros instrumentos capaces de sentir la atmósfera en profundidad. Si observamos Júpiter en luz visible, vemos las nubes superiores aproximadamente con presiones de en torno a los 500 milibares, media atmósfera terrestre. Pero si observamos en longitudes de onda mucho más largas, en radiofrecuencias, si ponemos una antena de radio en una misión como Juno, podemos captar emisiones en longitudes de onda de radio del interior del planeta que provienen de miles de kilómetros de profundidad por debajo de estas nubes y que nos van a permitir saber si, por ejemplo, las estructuras meteorológicas que observamos en la superficie se extienden en profundidad o si son fenómenos superficiales. Cuando vemos esas imágenes de las nubes de Júpiter moviendo a gran velocidad, no sabemos si esos movimientos están confinados a una estrecha capa que podríamos decir que es la capa del tiempo, la capa meteorológica de 50 kilómetros de profundidad. O si estas estructuras meteorológicas, como la gran mancha roja de Júpiter de 20.000 kilómetros de diámetro, se extiende hacia abajo centenares o miles de kilómetros. No lo sabemos. Esta sonda nos lo va a decir. Lo va a hacer observando estas emisiones de radiofrecuencia en sobrevuelos muy cercanos al planeta y en regiones muy pequeñas. No vamos a obtener imágenes de todo el planeta, de cómo es por el interior. Solamente vamos a obtener una especie de líneas, de escanes de qué es lo que está ocurriendo en el interior de este planeta. Y nos van a permitir profundizar hasta unos 2.000 kilómetros de espesor. Además de que con el campo de gravedad vamos a poder saber si tenemos un núcleo o no tenemos un núcleo. La misión Juno tiene muchos otros objetivos científicos. Júpiter es un planeta muy interesante por muchísimas razones. Tiene un campo magnético que, si lo valoráramos en términos de campo magnético comparado con el terrestre, sería unas 20 veces comparable al campo magnético terrestre en cuanto al valor del campo magnético. Pero si lo valoramos en cuanto a la cantidad de energía que contiene, en términos de otro parámetro físico que suelen manejar los físicos, que para la gente que tenga formación más técnica llamaríamos un momento dipolar magnético, el momento dipolar magnético de Júpiter es 20.000 veces más grande que el de la Tierra. Tiene un campo magnético tan intenso que ese campo magnético es capaz de atraer partículas cargadas y crear auroras que podemos observar incluso de día en imágenes obtenidas por el telescopio espacial Hubble en luz ultravioleta. Ese campo magnético es tan intenso que es capaz de atrapar partículas que provienen de los satélites de Júpiter, que han sido expulsadas por la actividad geológica de la superficie, y de hacer que aterricen sobre las regiones polares de este planeta, y esto es lo que se llama la mancha de Io sobre la superficie del planeta, partículas cargadas que son atrapadas por el campo magnético de Júpiter y que caen sobre estas regiones con unos fenómenos energéticos realmente muy interesantes y muy intensos. Y claro, también tiene una cámara.
es una cámara que se llama JunoCam, que obtiene imágenes espectaculares de la Tierra, que va a obtener imágenes muy buenas de las regiones polares que nunca han sido observadas en detalle, y que obtendrá imágenes de la superficie de Júpiter cuando esté muy muy cerca, a unos pocos miles de kilómetros de tamaño, a unos pocos miles de kilómetros de distancia de las nubes superiores, de manera que vamos a tener imágenes de altísima resolución de lo que ocurre en las nubes superiores de Júpiter. Esta es una imagen obtenida por Nuevos Horizontes en el año 2007. Es la imagen de más alta resolución que tenemos de esta región de Júpiter, y aquí vemos un sistema de nubes fragmentadas en líneas. Estos son ondas atmosféricas. Y si yo pusiera una imagen como esta y no tuviera una imagen mayor, no sabría qué es lo que está ocurriendo aquí. Nos falta el contexto. No podemos entender estas imágenes si no tenemos el contexto de qué es lo que está ocurriendo en un planeta como Júpiter. Y para obtener ese contexto, necesitamos observar Júpiter desde la superficie terrestre. Y quienes obtienen mayor cantidad de imágenes, con mayor resolución espacial, capaces de permitirnos estudiar qué es lo que está ocurriendo en la atmósfera de un planeta como Júpiter y saber cómo se mueven todas esas estructuras meteorológicas, son precisamente los astrónomos aficionados de todo el mundo. Porque los astrónomos aficionados en el siglo XXI han experimentado una revolución tecnológica tal que son capaces de producir imágenes con un contenido científico que va mucho más allá de lo que en la mayor parte de los casos ellos mismos imaginan. Con un equipamiento relativamente asequible o relativamente caro para astrónomos aficionados de todo el mundo, con un telescopio de 8 pulgadas, uno puede empezar a tomar imágenes de Júpiter de alta resolución espacial. Lo puede hacer mejor, por supuesto, con un telescopio de mayor tamaño, como este, que creo que es un Celestron de 14 pulgadas, y con cámaras de muy alta velocidad, como las cámaras de comunicación rápida de las que se ha hablado esta mañana, por puertos USB 3, incluso con cámaras un poquito más antiguas, como esta, una cámara DMK, muy cómoda de utilizar, que se comunica con el ordenador por un puerto USB 2. Esta es la famosa ASI comercializada hace unos pocos años, que ha revolucionado las observaciones de Júpiter. Si habláramos de astronomía amateur en general y habláramos de imágenes de cielo profundo, necesitaríamos cámaras completamente distintas. Cámaras con muy poco ruido de lectura, extremadamente sensibles a la luz, que pudiéramos refrigerar y que pudieran permitirnos obtener imágenes de campos de cielo muy muy profundo. Cuando yo suelo hablar en otros foros sobre astronomía amateur y estoy delante de una audiencia en la que no hay astrónomos aficionados y pongo imágenes como esta, podría preguntarle al público si una imagen como esta puede ser obtenida por un astrónomo aficionado, o se requiere algo como el telescopio espacial Hubble para obtener una imagen como esta de dos galaxias en colisión. Hace 10 o 15 años, una imagen como esta solamente se hubiera podido obtener por el telescopio espacial Hubble. Hoy en día es una imagen que pueden obtener astrónomos aficionados muy diversos a lo largo de todo el mundo, con un conocimiento técnico y una práctica suficientemente buena, que en muchos casos ha evolucionado a lo largo de muchos años. Esta es una imagen de un astrónomo norteamericano, creo que es Tony Halas, y no es una imagen del telescopio espacial Hubble, es una imagen obtenida con un telescopio de 40 centímetros. Esta es otra imagen obtenida por otro astrónomo aficionado norteamericano desde un lugar de cielo extremadamente oscuro, también con un equipamiento asequible en muchas comunidades de astrónomos aficionados. Y cuando uno tiene la capacidad de formar imágenes como estas, es capaz de producir sentimientos en el público, efectivamente, es capaz de conmover, de producir esa sensación que nos produce la astronomía de sentirnos pequeños ante el universo, pero también es capaz de hacer ciencia. Porque las mismas personas que son capaces de obtener estas imágenes extremadamente bellas desde el punto de vista estético, pueden acumular suficiente luz como para tomar imágenes como esta de aquí. Esta es una imagen especial. Es una imagen de una galaxia en luz visible, y luego se ha expuesto durante muchísimo más tiempo, acumulando fotones a lo largo de numerosas noches para explorar qué es lo que ocurre en los bordes exteriores de esta galaxia. Y esta es la superposición de dos imágenes, de manera que esta imagen, que está aquí invertida, nos muestra los bordes exteriores de esta galaxia. Estos bordes exteriores difusos son el resultado de los choques en el pasado de esta galaxia con otras galaxias. Y una imagen como esta solamente puede ser obtenida por astrónomos aficionados, porque solamente los astrónomos aficionados pueden permitirse observar el mismo objeto del cielo profundo noche tras noche, semana tras semana, acumulando fotones. Esta es una colaboración que a mí me gusta reseñar de un astrónomo español, David Martínez Delgado, con astrónomos aficionados de Arizona y de Australia, porque desafortunadamente no hay muchos lugares en los que el cielo sea lo suficientemente oscuro como para poder hacer este tipo de investigaciones. En el caso de la astronomía amateur planetaria, las condiciones son mucho mejores, porque
Para observar los planetas no es necesario tener esas condiciones de cielo tan oscuro. Los planetas son objetos brillantes y lo único que necesitamos es un cielo estable y una cámara que tenga la capacidad de conseguir suficientes fotogramas suficientemente rápidos y el software adecuado para procesar estas imágenes. Y hay una revolución espectacular. Estas son imágenes obtenidas por el mismo astrónomo aficionado a lo largo de los años, a medida que iba aprendiendo a manejar su equipo y a medida que las cámaras astronómicas iban funcionando mejor. Son imágenes, por supuesto, de Damian Pitts, un astrónomo aficionado británico muy conocido, y vemos el progreso. Probablemente esa es la persona que podríamos decir que lidera o que ha liderado durante estas 2 últimas décadas el desarrollo de la imagen planetaria de alta calidad y de las observaciones de Júpiter en particular. Así que vemos cómo estas imágenes han ido aumentando en resolución espacial y en calidad hasta el año 2009, hace 7 años, y desde entonces hasta ahora estas imágenes solamente han ido aumentando en calidad y han ido mejorando. La diferencia desde el año 2009 hasta ahora es que hay mucha más gente en el mundo capaz de tomar imágenes con esta resolución espacial. Y cuando de repente hay un montón de personas por toda la Tierra capaces de tomar imágenes como esta, de Júpiter, de repente podemos explorar la atmósfera de este planeta como nunca antes lo hubiéramos podido haber hecho. Estas son imágenes de diferentes objetos del sistema solar recopiladas para una publicación sobre astronomía profesional y amateur. Son imágenes de diferentes observadores. Este es Júpiter, observado por un astrónomo italiano, Alessandro Bianconi. Este es Saturno, observado por Christopher Gould desde Filipinas. Este es Io, forma parte de esta imagen con Júpiter. Estos son 2 satélites de Júpiter pasando uno muy cerca del otro, de manera que un satélite crea un eclipse parcial sobre el segundo eclipse. Fenómenos que ocurren con una periodicidad suficientemente adecuada como para que se puedan predecir y se puedan observar. Imágenes de suficiente alta precisión temporal de estos eventos es capaz de explorar cómo es el interior de este planeta a través de su gravedad. Estas son imágenes de Urano y Neptuno. Urano y Neptuno, planetas mucho más pequeños, mucho más débiles, mucho más lejanos, son planetas en los cuales los astrónomos aficionados han comenzado a obtener datos de interés meteorológico, y en el caso de Neptuno, el planeta más lejano del sistema solar, a 30 unidades astronómicas del Sol, 2,2 segundos de arco de diámetro, magnitud creo que es 7,5. Desde el año 2013, los astrónomos aficionados de diferentes partes del mundo han contribuido al estudio de las estructuras meteorológicas que aparecen en estos planetas y que en estas imágenes de hace tan solo 2 años no aparecían. Hay una nueva revolución tecnológica en marcha. Cuando hay tanta gente observando Júpiter en alta resolución, de repente se pueden hacer descubrimientos inesperados. Y este es un descubrimiento absolutamente espectacular. En el año 2009 se conmemoraba el 15 aniversario del impacto de los restos del cometa Schumacher-Levy 9 con el planeta Júpiter. En el año 94 un cometa se había estrellado contra la atmósfera de Júpiter de una forma que había sido predicha. Se sabía que ese cometa se iba a estrellar contra la atmósfera de Júpiter. Y los astrónomos de todo el mundo pensaban que era un evento único, que eran tan raros esos eventos de colisiones en el sistema solar que quizás pasarían otros 350 años hasta que se pudiera repetir una observación como aquella. Aquel verano todo el mundo estaba observando Júpiter en julio del año 94. Y de repente, en julio del año 2009, un astrónomo aficionado australiano, Anthony Wesley, observó una mancha negra sobre la atmósfera del planeta que rotaba a medida que el planeta iba pasando el tiempo y el planeta iba girando. Anthony Wesley era un astrónomo aficionado, es un astrónomo aficionado de gran prestigio, que lleva observando muchos años Júpiter. Inmediatamente se dio cuenta de que estaba observando algo que no pertenecía al planeta Júpiter. Envió un correo electrónico en el momento en el que tomó no esta imagen ni esta imagen de aquí, cuando obtuvo esta. Cuando tuvo esta, ya sabía que había algo raro en Júpiter que merecía la atención de los astrónomos de todo el planeta. Un evento comparable al choque del cometa Schumacher-Levy 9, observado en esta ocasión, por casualidad, porque un astrónomo aficionado estaba observando Júpiter en ese momento y sabía interpretar sus imágenes. Esta es la misma imagen procesada con un software completo de análisis de imágenes, un software de convolución de imágenes, en el que podemos ver los restos del impacto, la nube de cenizas producida por un objeto, probablemente un asteroide de 500 metros de tamaño, que había impactado unas 4 horas antes con el planeta Júpiter. Y aquí vemos la mancha principal, vemos material que está en esta forma de aquí. Este material es material que después de producirse el choque, es como cuando uno tiene una piedra sobre un lago. Cuando uno tiene una piedra sobre un lago se produce hay parte del agua que rebota, que sale fuera y que luego vuelve a caer sobre el agua. Esto es parte de la atmósfera de Júpiter que ha salido de la atmósfera del planeta, ha subido 3.000 kilómetros de altura y ha caído a otros 3.000 kilómetros de altura en esta dirección. Y mediante una imagen como esta podemos saber exactamente la dirección en la que cayó este objeto y el momento en el que cayó sobre el planeta.
de manera que podemos tener una información bastante buena del tipo de objeto que impactó contra el planeta Júpiter. Esto fue en el verano del año 2009, justo 2 semanas después de que los astronautas de la Agencia Espacial NASA hicieran su última misión de servicio al telescopio espacial Hubble, la última reparación del telescopio espacial Hubble. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a ver este tipo de imágenes a raíz de la película Gravity, de la cual está extraído este fotograma. Aquí aparecen Sandra Bullock y Josh Clooney arreglando el telescopio espacial Hubble. La última vez que esto ocurrió fue en el verano del año 2009, 2 semanas antes de que este asteroide impactara contra Júpiter. Y esto era algo único. Queríamos observar Júpiter. Hicimos propuestas de observación al telescopio espacial Hubble que no podían ser aprobadas de forma normal, porque el telescopio estaba en modo de pruebas. Tenían que comprobar que todo estaba bien, que no se iba a fastidiar ningún instrumento. Se consiguió ese tiempo de observación. La primera observación de Júpiter después de su última reparación, con su nueva cámara, la Whitefield Camera 3, es esta imagen de Júpiter en la que podemos ver esta mancha 3 días después del impacto. Una mancha negra que fue evolucionando en los días posteriores, disipándose por la atmósfera. Estas imágenes solamente existen porque un astrónomo aficionado estaba observando Júpiter 4 horas después de que este objeto impactara contra la atmósfera. Fíjense que unos pocos días después, esta estructura negra se ha disipado por la atmósfera, y si hubiéramos esperado una semana para observarlo, a lo mejor no hubiéramos podido observar nada con telescopios desde la superficie terrestre, sí con el Hubble, pero solamente conseguimos tiempo con el Hubble porque sabíamos que había algo extraordinariamente interesante ocurriendo en la atmósfera de Júpiter. Verano del año 2010, observando desde Australia, el mismo astrónomo aficionado, no es ninguna casualidad, Anthony Wesley, estaba observando con estas cámaras de vídeo el planeta Júpiter. Y aquí vemos cada uno de estos fotogramas de poca exposición, por lo tanto cada uno de estos fotogramas es muy ruidoso. Vamos a ver si conseguimos que funcione el vídeo de nuevo. Vamos allá. Y de repente aquí aparece algo. Hay unos píxeles más brillantes que son estables durante un cierto intervalo de tiempo y luego decaen. Anthony Wesley es uno de esos astrónomos aficionados que sabe cómo funciona la atmósfera de Júpiter, que sabe cómo funciona su equipo, sabe que eso no es ruido electrónico, eso es parte de la señal. Envió un mensaje a toda la comunidad de astrónomos profesionales que trabajamos en el campo de la atmósfera de Júpiter. Y a la misma hora, desde Filipinas, había un astrónomo aficionado, Christopher Gow, que estaba observando Júpiter, que había tomado vídeos, que los había procesado, había hecho una imagen muy bonita y no se había dado cuenta de que en sus datos había también un flash de luz. Combinando estas dos imágenes se ve el planeta Júpiter con un flash de luz, que posteriormente hemos podido analizar. Analizando la luz de ese flash, podemos concluir que este es un objeto que impactó con el planeta Júpiter con un tamaño aproximado de unos 15 metros de tamaño, liberando una cantidad de energía que sería equivalente a la de unos 200 kilotones, 450 kilotones, equivalente a la explosión que ocurrió unos pocos años después en la región rusa de Chelyabinsk. Seguramente recordaréis aquella explosión en las capas altas de la atmósfera terrestre en el año 2013-2014, en febrero. En el año 2013, en febrero del año 2013, este es un evento que tiene exactamente la misma energía y que somos capaces de observar desde la superficie terrestre con el equipamiento de un astrónomo aficionado. Podríamos pensar que esto es algo tremendamente raro y que no vamos a encontrar nunca otro objeto como este. Fue observado por 2 astrónomos aficionados en el verano del año 2010. 3 de junio del año 2010. Cuando salieron las noticias de que había ocurrido este impacto, unas pocas semanas más tarde, de repente aparecieron vídeos obtenidos en Japón por diferentes personas simultáneamente, en los que se veía otro flash de luz en la atmósfera del planeta Júpiter. Esto ocurrió el 20 de agosto de 2010, 3 días después de un comunicado de prensa, después de que el telescopio espacial Hubble volviera a observar Júpiter y no fuera capaz de encontrar los restos de ninguna nube negra en la atmósfera del planeta, porque este es un flash, un bólido de 15 metros de tamaño estallando en la atmósfera de Júpiter, inobservable a no ser que estemos observando continuamente un planeta como Júpiter. Y esto solamente se puede hacer si uno cuenta con una red de colaboradores a lo largo de todo el mundo. 3 observadores observando este impacto en el verano del año 2010. El 10 de septiembre del 2012, un astrónomo norteamericano, Dan Peterson, estaba observando con su telescopio a través del ocular Júpiter y vio un flash de luz. Y se lamentó amargamente porque no había conectado su cámara. Estaba observando antes de preparar su observación, no había conectado su cámara, no tenía ninguna prueba de que había observado un nuevo impacto en el planeta Júpiter. De nuevo, envió un correo electrónico. Ese correo electrónico llegó a las personas adecuadas. Se hizo una búsqueda por los vídeos de astrónomos aficionados de todo el mundo. Y un astrónomo norteamericano, Josh Hall,
observando unos 1.200, 1.500 kilómetros de distancia de Dan Petersen, tenía un vídeo que le había pasado desapercibido, porque estos eventos duran tan solo 2 segundos. Los vídeos que suelen adquirir suelen ser del orden de varios minutos, y pudimos encontrar este tercer impacto. Impactos que no hubieran podido ser descubiertos de no ser por la colaboración de los astrónomos aficionados. De manera que los astrónomos aficionados, en muchos sentidos, están liderando algunas investigaciones en la atmósfera del planeta Júpiter. En ocasiones hay astrónomos aficionados que tienen un nivel de calidad tan grande que se les permite acudir a observatorios profesionales. Esta es una imagen de Júpiter real, esto no es infografía, esto es una imagen real, obtenido por Marc Delcroix, utilizando el telescopio de 1 metro del Pic du Midi, en los Pirineos franceses, cerca de Toulouse. Podemos ver el planeta Júpiter, Io, Ganímedes, con detalles espectaculares. Y claro, cuando hay astrónomos aficionados con este nivel de calidad que son capaces de tomar este tipo de imágenes regularmente, aparece una fuerza nueva, una capacidad de poder explorar la atmósfera de estos planetas de forma extremadamente potente. Estos son 2 trabajos que aparecieron en la portada de Nature, son 2 de los trabajos que lideró Agustín Sánchez Lavega, nuestro conferenciante de este mediodía, que están basados en imágenes de aficionados. Esta portada es una portada sobre una perturbación atmosférica en Júpiter. La imagen de portada es una imagen muy bonita, obtenida por el telescopio espacial Hubble y por el telescopio infrarrojo de NASA en Hawái. Esta es una imagen obtenida por Cassini de una gigantesca tormenta en el planeta Saturno. Pero estas imágenes nunca hubieran existido de no ser porque este evento había sido descubierto en imágenes de aficionados, en este caso Zach Pujic observando desde el centro de Europa y Fabio Carvalho observando desde Brasil, de 2 estructuras atmosféricas, 2 tormentas convectivas que habían aparecido simultáneamente en el planeta Júpiter, separadas por una distancia de 50.000 kilómetros, algo realmente misterioso. El estudio científico que hicimos, el seguimiento de estas tormentas que fueron estables durante el orden de varios meses, fue publicado en la revista Nature y llegó a la portada. En el caso de la gran tormenta que había ocurrido en Saturno, había una nave espacial, Cassini, una misión espacial de las caras. Juno es cara para los estándares europeos, 1.100 millones de dólares. Cassini en su momento contó con un presupuesto de 2.200 millones de dólares. La primera imagen que Cassini pudo tomar de esta tormenta ocurrió unos 20 días después de que la tormenta hubiera comenzado. Realmente el comienzo de la gran tormenta de Saturno solamente pudo ser observado por astrónomos aficionados de todo el mundo, y esta es la primera imagen obtenida por un astrónomo aficionado japonés, Kumamori, y estas son imágenes obtenidas por diferentes astrónomos posteriormente. Estas 2 son de Christopher Gould. Y el seguimiento de esta tormenta, el inicio de esta tormenta, que es capaz de crecer desde un punto brillante muy pequeño hasta el tamaño de un planeta como la Tierra, solamente lo pudimos hacer con imágenes obtenidas por astrónomos aficionados colaborando desde diferentes puntos del globo. Hay una cosa muy interesante, y es el hecho de que si queremos observar Júpiter de manera permanente, no lo podemos hacer desde ningún telescopio de la Tierra, porque la Tierra está girando, Júpiter sale por el horizonte, adquiere una posición alta sobre el cielo y luego vuelve a posarse. Pero si observamos desde diferentes puntos de la Tierra, y si observamos colaborando con astrónomos aficionados de todo el mundo, podemos obtener observaciones desde Australia, desde Japón, desde Europa o desde Estados Unidos. Este es un mapa de colaboradores de una red de observadores que envía sus imágenes a una base de datos que nosotros hemos estructurado desde la Universidad del País Vasco. La base de datos se llama Planetary Virtual Observatory and Laboratory, contiene unas 12.000 imágenes de Júpiter obtenidas por estos astrónomos, y lo interesante es que si uno compara imágenes obtenidas en Japón y en Australia con imágenes obtenidas 10 horas después desde Europa, cuando, por supuesto, aquí Júpiter está alto en el cielo y 10 horas después está alto en estas longitudes y 10 horas después está alto en estas otras longitudes, podemos comparar las imágenes de Júpiter a medida que todo el planeta va rotando. Ahora estamos trabajando en una nueva actualización de esta base de datos, en la cual habrá unas capacidades de búsqueda mucho más potentes, y también haremos un llamamiento a los astrónomos aficionados de todo el mundo para que colaboren de manera más intensa en nuestra nueva base de datos. Porque cuando tenemos imágenes separadas por 10 horas, observamos repetidamente el mismo hemisferio del planeta, la misma cara del planeta, una y otra vez. Y comparando esas imágenes podemos estudiar cómo son los vientos en la atmósfera del planeta. La primera vez que pudimos hacer esto con precisión fue en el año 2011. Este es un perfil de los vientos de Júpiter medidos en el año 2011, utilizando únicamente imágenes tomadas por astrónomos aficionados de todo el mundo. Hubo que comparar centenares de imágenes obtenidas por diferentes personas para asegurarnos de que estábamos observando exactamente el mismo sector del planeta y que las imágenes tenían la suficiente calidad. Un resultado como este, hace 5 años, hace
Hace 5 años ya no. Pero hace 10 años solamente lo hubiéramos podido obtener con el telescopio espacial Hubble o con una misión espacial. Hoy en día lo podemos hacer cada año cerca de la posición de Júpiter con las imágenes de los aficionados. Y queremos hacerlo este año para estudiar cómo es la atmósfera de Júpiter justo el año en el que hay una misión espacial como Juno. Esta es otra imagen obtenida desde el telescopio del Pic du Midi, en Pirineos, de Júpiter. El observatorio de Pic du Midi es absolutamente fascinante, es un lugar a 2.850 metros de altura, aislado en el pico de una montaña, no hay carretera para subir, solamente se puede subir en teleférico, a veces la gente se queda aislada. Y esta es una imagen de nuevo tomada por astrónomos aficionados franceses colaborando con astrónomos profesionales para tomar este tipo de imágenes. Hay otros astrónomos aficionados en otros lugares del mundo que pueden acceder a telescopios de mayor diámetro incluso. Estas son imágenes obtenidas desde Grecia por Manos Kardasis utilizando un telescopio de 1,23 metros de diámetro cerca de Atenas, un telescopio que antiguamente pertenecía a un grupo astronómico alemán y que ahora pertenece a Grecia. Y estas son observaciones en otras longitudes de onda que normalmente no pueden observar los aficionados, bandas de absorción del metano en el que estamos observando las cosas que ocurren muy altas en la atmósfera del planeta. Y con imágenes de esta calidad podemos formar grandes mapas de muy alta resolución espacial del planeta Júpiter. Estos son mapas obtenidos a partir de las observaciones del telescopio de Pic du Midi, en el que podemos ver una variedad de detalles atmosféricos absolutamente impresionante. Este mapa es mejor que los primeros mapas que pudimos obtener con el telescopio espacial Hubble hasta básicamente la segunda misión de reparación del telescopio espacial Hubble, hasta que se instaló la Wide Field Camera 2. Todas las imágenes anteriores son peores que esta imagen obtenida por un telescopio terrestre profesional, siendo estas observaciones tomadas y analizadas por astrónomos aficionados, utilizando las técnicas de los astrónomos aficionados, cámaras de bajo coste, utilizando velocidades de adquisición muy rápidas para obtener esas imágenes de muy alta resolución capaces de vencer las distorsiones que crea la atmósfera en la adquisición de estas imágenes. Desde el punto de vista de la misión Juno, los quieren colaborar con astrónomos aficionados precisamente para saber cuáles son las regiones que quieren observar con la cámara JunoCam. Porque JunoCam tiene un campo de visión tan pequeño que si quieren hacer ciencia necesitan tener las imágenes de contexto. Esta es la página web del grupo norteamericano en el que los astrónomos aficionados pueden enviar sus imágenes para que se planifiquen las observaciones de Juno. Se pueden discutir cuáles son las mejores regiones para ser observadas después en alta resolución, e incluso está la posibilidad de que sean los astrónomos aficionados los que procesen las imágenes obtenidas por esta misión espacial, porque curiosamente la ciencia en Estados Unidos funciona de formas muy distintas a la ciencia en Europa. Han puesto una cámara en esta misión espacial y no han dotado a sus equipos científicos de dinero para trabajar en los datos. Esos datos son gratuitos, pueden ser trabajados por todo el mundo. Las imágenes que he mostrado de la Tierra obtenidas por Juno han sido producidas por un matemático, astrónomo aficionado, alemán, Gerald Einstadt, que es la persona que mejor sabe cómo procesar estas imágenes, incluso más allá de lo que ha hecho el equipo de la propia misión, de la propia cámara Juno, porque esta cámara se instaló principalmente para hacer popularización de la ciencia y no para hacer ciencia, pero es una cámara que puede hacer ciencia si uno planifica correctamente las observaciones a hacer. Otra de las posibilidades de colaboración entre el mundo profesional y amateur, digamos que hoy en día, en diferentes campos de amateur, hay muchas oportunidades de colaboración. Y de hecho en Europa hay un proyecto europeo denominado Europlanet en el que hay la posibilidad de organizar talleres y actividades de colaboración profesional amateur. Una de las primeras es un workshop sobre la observación de Júpiter por astrónomos profesionales y amateurs para planificar cómo van a ser esas observaciones y para mejorar los resultados científicos que obtendrá Juno. Este es un workshop que organizamos un grupo de personas en el observatorio de Niza, donde yo pasé 2 años en ese observatorio por razones un poco peculiares, en lugar de organizarlo en España, porque era más fácil para poder traer a la gente en la que estábamos interesados. Un workshop en el que por primera vez estarán en la misma habitación astrónomos aficionados como Damian Pitts, Christopher Gow, astrónomos profesionales de nuestro grupo de investigación, de grupos norteamericanos, de la misión Juno, etcétera. No solamente para
mejorar los resultados científicos de esta misión espacial, sino también para romper la frontera actual, para mejorar la calidad, para saber qué es lo que necesitamos, qué herramientas de software, qué tipo de cámaras son las que necesitamos para mejorar aún más en esta revolución tecnológica continua la observación amateur del planeta Júpiter. Y con esta diapositiva quiero finalizar tan solo diciendo que la belleza de la observación del cielo nocturno no solamente nos conmueve, nos permite también hacer ciencia. Y para todos aquellos de nosotros que tenemos la fortuna de poder trabajar en aquello que nos gusta, en la ciencia, el poder asistir a una charla como esta y ver un panorama de un auditorio como esto tan repleto de gente, pues es extremadamente gratificante. Muchas gracias.